Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la presentación de esto que es la historia universal. Y en esta oportunidad vamos a incursionar en el mundo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. ¿Quién les habla? El profesor Henry Katari les dará a conocer algunos pormenores de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos. Muy bien, de la Segunda Guerra Mundial vamos a tocar distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar sobre los inicios de la guerra, las fases que comprendieron la guerra, vamos a hablar sobre el desarrollo de la guerra, los países que participaron en la guerra y hablaremos también sobre la finalización. Empecemos por el inicio de la guerra. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. En definitiva, en esta guerra participaron varios países, también conocidos en ese entonces como potencias mundiales, potencias económicas, así como numerosos países del tercer mundo. En esta guerra se tuvo como tal vez acontecimientos históricos de muchísima relevancia el holocausto judío, ¿no? Eh, Además, el famoso Tratado de Versalles que va a dar fin a esta Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistía el holocausto judío? En pocas palabras, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis alemanes asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre de Holocausto. A raíz de esta persecución implacable por parte de los alemanes, de los nazis, es que terminada la Segunda Guerra Mundial se creó un nuevo país que actualmente está en constante conflicto con Palestina. Sí, exactamente, estamos hablando de Israel. Además, esta guerra nos dio como resultado el famoso Tratado de Paz, ¿no? El Tratado de Versalles, el comienzo y el fin de la guerra. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles, en Francia, ¿no? En el mismo lugar, al terminar la Primera Guerra Mundial, también se había firmado el Tratado de Versalles, pero con otras connotaciones históricas. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y el Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, como ya hemos hablado en el anterior tema, la Primera Guerra Mundial, tienen bastantes similitudes esto de la Segunda Guerra Mundial. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial. Las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fueron los términos del Tratado de Versalles que de alguna manera habían humillado, así lo ha interpretado uno de los principales actores de la Segunda Guerra Mundial, como es Adolf Hitler. Había humillado a su país, Alemania, además de los castigos en millones de marcos de oro, en la entrega de territorios por parte de Alemania a los países vencedores y otros. Otra de las causas principales para que se dé la Segunda Guerra Mundial fue el surgimiento del fascismo, en Italia principalmente con Benito Mussolini, el Duce más conocido. Además tenemos las tensiones chino-japonesas que años antes habían participado también en cruentas guerras, en sanguinarias batallas entre estos dos países. Además tenemos la invasión alemana de Polonia como el principal argumento para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Continuando con el tema, ahora vamos a conocer un poquito sobre las fases de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos seis fases las más conocidas. Vamos a tratar de resumirlas lo más posible. Así es que pongan atención.
La Segunda Guerra Mundial tuvo varias etapas durante su desarrollo. La primera etapa, que consta de 1939 a 40, en los primeros 12 meses de guerra, es conocido también como la Guerra de Movimientos, ¿no? La Guerra de Movimientos. Para esta etapa, Hitler ordenó la invasión de Holanda, que ocurrió en mayo de ese mismo año, de 1940, y una estrategia que se llama la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago. Además tenemos una segunda fase, y en esta segunda fase de 1941, en junio, Alemania rompe el Tratado de No Agresión Germano-Soviético con la intención de que, al derrotar a los soviéticos, Japón dominaría el Pacífico. Una vez que Alemania tenía prácticamente la guerra casi ganada en Europa, Alemania, después de haber bombardeado a Inglaterra, se anima a atacar al este de Europa, ¿no? El frente oriental. En este caso, después de haber tenido un pacto entre Alemania y Rusia, la Rusia comunista, Alemania decide romper este pacto y decide atacar a Rusia, a uno de sus aliados. Un error craso que cometerá y que a la larga terminará afectando en la decisión del final de la guerra. Además, en esta segunda fase, el 7 de diciembre, aeronaves japonesas bombardearon la base militar más grande de Estados Unidos, conocida como Pearl Harbor. Estos dos elementos históricos van a repercutir en lo que va a pasar en los siguientes años. Tenemos una tercera etapa también, de 1941 a 1942, donde Estados Unidos y sus aliados defendieron su estrategia en diciembre de 1941. Gran Bretaña solo tenía la capacidad para combatir en Europa. La Unión Soviética solicita apoyo para una contraofensiva y Hitler decide en 1942 invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, esto va a generar lo que es la contraofensiva de los aliados, ¿no? La contraofensiva de los aliados, que significa el ataque a Omaha Beach, a las playas de Normandía. Continuando, tenemos una cuarta fase de 1942 a 1944, donde se va a librar una de las batallas más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Los rusos heroicamente van a defender el avance del ejército alemán, y para esta etapa se dan cuenta después del día D, después de la toma nuevamente de Francia en las playas de Normandía, es que los alemanes se darán cuenta de que no van a poder continuar con la guerra. Ya están pensando en una posible rendición. Y es así que en la quinta etapa, en la conferencia de Potsdam en 1945, los soviéticos confirman la declaración de guerra a Japón para el 9 de agosto. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas liquidó a Kwantung. Estados Unidos bombardea las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto por razones de política, ¿no? Utilizando dos bombarderos, van a victimar a cerca de 350,000 personas en estas dos bombas atómicas. Y es algo realmente trágico que va a suceder en la historia de la humanidad en su conjunto. Y en la última fase de la Segunda Guerra Mundial tenemos la rendición de los japoneses, ¿no? Antes de rendirse, varios kamikazes, soldados suicidas, van a intentar contener, ¿no?, el avance del ejército estadounidense. Sin embargo, al explotar las dos bombas atómicas es que Japón va a terminar con su rendición. Fin de la guerra. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida. Al menos eso es lo que se conoce de la información o de los periódicos alemanes. Continuando con el tema, ahora nos toca hablar acerca de los países que han participado en la guerra. Tenemos, por ejemplo, a los siguientes aliados. Los primeros aliados, también conocidos como potencias del eje, que vendrían a ser el lado malo de la película según la historiografía universal, donde etiqueta a Alemania como el principal
causante de la Segunda Guerra Mundial, además del apoyo de Italia y Japón. Y aquí tenemos a los aliados que formarían parte con la Rusia comunista, Estados Unidos, el país capitalista, Reino Unido, otro país capitalista, Francia, otro país capitalista. Entonces, más o menos así estaría dividida en las potencias mundiales que se enfrentaron en la guerra, y a estas potencias mundiales van a colaborar varios países del tercer mundo. Bolivia en un inicio va a trabajar con Alemania y posteriormente va a trabajar con Estados Unidos. Bueno, ya para finalizar el tema tenemos algunas consecuencias de esta terrible guerra. Las consecuencias más importantes tal vez fueron las pérdidas humanas. Sin lugar a dudas, cerca a 60 millones de personas, inclusive algunos libros de historia hablan de muchos muertos más, fueron lo que nos dejó esta Segunda Guerra Mundial. Mujeres, niños y principalmente soldados que murieron en las trincheras, murieron por las guerras químicas, por las armas que se habían inventado en esta Segunda Guerra Mundial, tanques, aviones, submarinos, las armas químicas, etcétera, etcétera. Y las consecuencias fueron terribles, ¿no es cierto?, para la humanidad en su conjunto. Inclusive para la época, un porcentaje de los varones se vio mermada, ¿no? Y hasta el día de hoy es evidente que en muchos países las mujeres duplican a la cantidad de hombres. Pero las consecuencias graves no solo terminaron ahí, ¿no? Una vez que terminó la guerra, en los siguientes años, muchísimas personas siguieron muriendo. Murieron de hambre, murieron por enfermedades, por falta de dinero, trabajo, y en Japón murieron por la radiación principalmente, ¿no? Por las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Otra de las consecuencias, en este caso positivas, fue que la humanidad conoció, inclusive a través de los cámaras de soldados que se encargaron de documentar esta guerra, que fueron vistas por casi toda la humanidad, lo sangriento que fue la misma. Entonces, la humanidad tomó conciencia, y es así que desde 1945 hasta la fecha, que ya pasaron más de 60 años, es que no se conoce tal vez de una posible tercera guerra mundial. Aunque últimamente se están viendo tambores de guerra, ¿no? Siempre las potencias mundiales, ahora China más en esta competencia por ser la primera economía mundial, es que hay roces en Medio Oriente, roces entre Estados Unidos y las potencias como Rusia, China, Corea del Norte con Corea del Sur y en fin, otras, ¿no? Que Dios no quiera inicien una tercera guerra mundial. Así de manera muy resumida, es que hemos dado a conocer la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.